Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarlos. Soy Tatiana Pérez. A partir de este momento, en la próxima hora, analizamos, profundizamos sobre 3 temas y los presentamos con titulares. Es noticia 2 naciones, Corea del Norte y Corea del Sur. Además de histórico, el encuentro entre ambos líderes plantea una ambiciosa agenda que desafía a las potencias mundiales. ¿Cuál es el arsenal bélico de cada una de estas naciones? ¿Cuál es el estado de relación con sus aliados de siempre? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Vaticano. En un giro inédito, el Papa Francisco se reúne en la Santa Sede con víctimas chilenas de abuso sexual de sacerdotes. De este caso es un escándalo de pederastia que tiene la jerarquía católica del país, de Chile, en el ojo del huracán. ¿Qué efectos tendrá ese encuentro? Lo veremos. Y tercer tema que es noticia, Palestina. 3 muertos, 600 heridos por bala de tropas israelíes en la 5ª marcha de retorno. Desde hace un mes, cada viernes, el mundo asiste a una masacre que nada la detiene. ¿Y en qué parte de Oriente Medio están los palestinos que exigen, que anhelan volver a su tierra? Lo veremos aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, la península coreana este viernes concluyó el encuentro entre los jefes de Estado de Corea del Norte y Corea del Sur con una histórica declaración de acuerdo al fin oficial de la guerra y anunciar una nueva era de paz. Este paso se da luego de 65 años de hostilidades. Revisamos los detalles. Los presidentes Moon Jae-in de Corea del Sur y Kim Jong-un de Corea del Norte plantaron este viernes un pino en la línea de demarcación para representar la paz y prosperidad de sus países. El árbol data de 1953, año en el que se firmó el armisticio, y lo acompaña una frase también cargada de simbolismo: paz y prosperidad están plantadas. El acuerdo firmado entre Norte y Sur expresa el objetivo común de lograr una península coreana libre de armas nucleares. De igual forma, ambas partes se comprometen a cesar los actos hostiles, convertir su frontera en una zona de paz y propiciar el diálogo internacional multilateral. Asimismo, acordaron fomentar un futuro conjunto de prosperidad y reunificación. Aun cuando el documento no define en detalle lo que se entenderá por desnuclearización, la declaración marca un cambio radical en la relación de ambos países. Hoy nos aseguraremos de que el acuerdo al que hemos llegado, que la gente de la península de Corea y del mundo está observando, no repita la desafortunada historia de las promesas incumplidas, al comunicarse estrechamente y cooperar entre sí para producir buenos resultados. También acordamos poner fin al armisticio inestable y establecer una paz permanente y sólida en la península de Corea mediante la declaración del fin de la guerra y el Tratado de Paz. Corea fue dividida en 1948 durante la Segunda Guerra Mundial, luego de ser durante 38 años una colonia japonesa. Japón impuso en Corea un sistema colonial mercantilista de extracción y explotación de los recursos naturales que con los años forjó un profundo sentimiento nacionalista en su pueblo. Con la derrota del Imperio japonés, los aliados tomaron ventaja y dividieron a Corea en 2 como un botín de guerra: el norte para la Unión Soviética y el sur para los Estados Unidos. Luego de la división, los Estados Unidos identificó en la República Popular, liderada por los Kim, una amenaza latente de un comunismo que podía prosperar, expandirse y vencer al modelo capitalista. Por esta razón, Washington inició una severa política de propaganda y bloqueos económicos contra el norte, al tiempo que emprendió una clara estrategia de inversiones en el sur para convertirlas en lo que hoy son. Por esta razón, los coreanos del norte ven a Estados Unidos como su gran enemigo, incluso más que sus países vecinos. Corea del Norte ocupa titulares por su plan de desarrollo nuclear militar, al que alude constantemente en respuesta a las amenazas de Estados Unidos y sus aliados.
La República Popular es uno de los países más militarizados del planeta, con una proporción de 48 militares por cada 1000 habitantes. Su programa de desarrollo de misiles intercontinentales es polémico porque desde Occidente se le desestima al tiempo que se les exige su desmantelamiento. Más certezas hay sobre sus misiles de corto alcance denominados Hwasong, con los que pueden impactar objetivos en territorio japonés. Por su parte, Corea del Sur es una potencia militar con equipamiento actualizado y capacidades operativas comparables con las de miembros europeos de la OTAN. En un estudio de 2017 que involucró 127 países, Corea del Sur ocupó el puesto número 11 en términos de poder militar internacional, mientras que su vecino del norte figuró en el lugar 23. La confrontación de intereses políticos y económicos que divide a ambas naciones contrasta con la unicidad de sus pueblos, que son desde hace siglos una sola nación. En el área fronteriza conviven junto con los estridentes dispositivos militares empresas de producción donde confluyen capitales del sur y mano de obra del norte para inundar los mercados internacionales. Las múltiples historias de familias separadas por la guerra y el potencial de una nación reunificada deben enfrentarse a los intereses de quienes lucran con la guerra y mueven sus fichas para boicotear la paz. Revisemos a continuación los principales puntos del histórico acuerdo firmado este viernes por los líderes de ambas naciones. Cesar cualquier acción hostil, buscar la desnuclearización total de la península coreana, reducir paulatinamente los arsenales de cada nación, celebrar conversaciones militares de alto nivel en mayo, evitar enfrentamientos en el Mar Amarillo, lograr una mejor total y completa en el término de desarrollo de relaciones bilaterales, celebrar reuniones de familiares separadas por la guerra, cooperar con la comunidad internacional y negociar con Estados Unidos y China, participar conjuntamente en competiciones deportivas internacionales, firmar un tratado de paz para finalizar formalmente la guerra de Corea, fomentar un futuro conjunto de prosperidad y reunificación. Así pasamos al análisis. Para ello nos ayuda Julián Aguirre, es analista internacional, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Julián, buenas noches, bienvenido a Es Noticia de Telesur. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan todo por allá? Muchas gracias. Hay un acento específico en el que queremos poner el análisis hoy en Es Noticia, es la desnuclearización de la península coreana. Para ello, la nota que precedía, presentábamos precisamente la capacidad militar de cada una de estas naciones. ¿Por dónde debería comenzar entonces si realmente se quiere caminar hacia la desnuclearización de la península coreana? Bueno, primero que nada, hay que identificar a los distintos actores que están involucrados en mayor o menor medida, de forma directa o indirecta, en todo lo que concierne a la península coreana. Y es que no solamente estamos hablando de las dos Coreas, sino que sobre todo nos referimos principalmente a China, a Japón y a los Estados Unidos. El marco de acuerdo que se está declarando hoy, en este día y en los días siguientes, es más que nada parte de una declaración de principios, podríamos decir, fundamental, histórica, de enorme importancia para el futuro próximo, pero que habrá que ver en qué se definen los pasos más procedimentales, más técnicos, que aclararán la situación. Me parece que es importantísimo entonces el rol que jugarán Estados Unidos, China, como principales garantes de un lado y del otro, entendiendo que son los principales apoyos militares, económicos y financieros de Corea del Norte, en el caso de China, de Corea del Sur, en el caso de Estados Unidos, y las señales que den en pasos concretos que bajen las tensiones militares. Pensemos que en los últimos años habíamos presenciado una escalada verbal, pero también de movimientos militares, de movimientos diplomáticos, de movimientos económicos, que iban en el curso contrario a este que estamos viendo ahora, que era el de una mayor tensión. Bueno, ¿qué señales positivas pueden dar China? ¿Qué señales positivas podrá dar Washington para aminorar las tensiones? Por el lado de los coreanos, me parece que este acuerdo, un entendimiento, una pacificación, una desnuclearización, solo trae ganancias, y es algo que me parece ansían todos, no solo sus gobiernos, sino sus poblaciones, digamos. Por supuesto, Julián, y la humanidad entera. Hubo momentos de tal nivel de escalada retórica, diplomática y también de tensión militar que se pensaba que en cualquier momento podría pasar realmente a una confrontación mayor. Pero quiero preguntarte ahora entonces sobre los ejemplos. Digamos, ¿qué pasaría
con Corea del Sur y las bases militares que tiene de manera permanente Estados Unidos en este país. Ese es un tema que tendrán que revisar. Bueno, eso es un tema que tendrán que tratar, sin duda que en el diálogo que pudo haber tenido Mike Pompeo, que me parece que es una figura aún más trascendental que lo que ocurra en el encuentro entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, me parece que eso es más trascendental, viniendo Pompeo del aparato de inteligencia norteamericano. Sin duda, mucho tendrán que ver también los diálogos bilaterales que haya entre los mandos militares surcoreano y norcoreano. Estados Unidos difícilmente restrinja su papel en la región, ya que hay otros intereses más a largo plazo que no solo involucran a Norcorea, sino que tienen que ver con la capacidad de proyectar su influencia en la frontera inmediata de China. Eso es lo que también pone ciertos matices acerca de cómo avanzarán estos acuerdos, cuánto se materializarán. Sin duda, como te decía, es una demostración de intenciones fundamental, histórica, de enorme valor. Pero me parece que no solo concierne a ambas Coreas ahora los pasos a dar, sino que tendremos que ver qué pasos concretos de Estados Unidos para mostrarse como un garante verdadero, material, concreto de este acuerdo. Sin duda que podrá haber un enorme empeño en los pueblos coreano y surcoreano, en los pueblos y en los gobiernos de estos dos países, en lograr un entendimiento que beneficie a ambos. Pero mucho tendrá que ver también qué postura toma Washington y qué postura toma Beijing. Ahora bien, a mi entender, la intransigencia, el empeño en adoptar posturas beligerantes, posturas de no reconciliación, en este caso no beneficia a nadie. Los dos gobiernos, los dos sectores tienen mucho que ganar de poder forjar lazos de interdependencia e intercambio. Y eso también le incumbe a China, que sin duda podrá buscar algunos lazos de mayor inserción. Sin duda, Julián, sobre China quiero pedirte que nos centremos. Hay distintos analistas, no solamente en Estados Unidos, hemos visto en referencias de distintas partes del mundo donde dicen que todo esto se ha logrado en gran medida por la diplomacia de la que hace un tan buen papel China para haber logrado este encuentro. ¿Qué papel entonces juega en particular cuando estamos hablando de ejemplos con respecto a su relación con Corea del Norte? Y fundamental, principalmente los análisis han señalado que ha sido China el principal factor de moderación en todo esto, en especial frente a las demostraciones de fuerza de parte de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque a China le interesa y le sirve más una Corea más integrada al mundo, una Corea dinamizada económicamente y una Corea que le represente mayores ganancias y estabilidad económica y política que una Corea que sea fuente de preocupación, de seguridad en su propia puerta, digamos. Entendamos geográficamente la importancia de una estabilización de esa península y la importancia que representa inmediatamente para Beijing, primero, que Corea del Norte y del Sur es parte, digamos, se encuentran en las compuertas de algunas de sus zonas económicas más importantes y de algunos de sus principales centros de población. Además de que estas sirven como mediador geográfico entre China y Japón. Para Beijing, más que para Estados Unidos, representa una importancia primordial el poder lograr algún tipo de estabilización que en el futuro abra puertas para otro tipo de intercambios, digamos. Entendamos que también forma parte del modelo de diplomacia china que ha estado ejerciendo Beijing en todos estos años, buscando de alguna manera forjar otros lazos de mutua comprensión y mutuo beneficio entre los estados, una suerte de influencia o poder blando, lo han denominado algunos, en contrario a las demostraciones de beligerancia. Son dos estilos diplomáticos enormemente diferentes los que han mostrado Estados Unidos y China al respecto de este asunto, sin duda, y eventualmente, bueno, me parece que podemos decir con fortuna, podrá triunfar el modelo que más beneficios y que más seguridades traiga a todos los bandos involucrados. Todos tienen mucho que ganar, como todos tienen mucho que perder de este asunto, que es la estabilidad o no que alcance la península coreana. Por supuesto, y mejor si, como lo vimos durante las últimas horas, toman esta decisión
de pueblo a pueblo, sin interferencias de otro tipo de potencias, especialmente sobre la fuerza que se ha ejercido por parte de los Estados Unidos. Me queda una pregunta por hacerte, para el entendimiento también de nuestra audiencia. Hemos hablado de un proceso de paz, del camino de reconciliación, de reunificación, pero ¿qué se necesita para salir de este armisticio? No solamente en términos técnicos, porque hay quienes dicen, pero esto ya es la firma de la paz. Bueno, no, es un camino, pero ¿cómo realmente lo debemos entender para llegar a ese punto, para llegar a ese día? Bueno, hay que ver los caminos, pero no solo el camino diplomático, no solo el camino que trasciendan los líderes, los representantes, los mediadores y las delegaciones formales de sus gobiernos, sino que es un camino que tiene que ser transitado por todo el pueblo. Pensemos que una división de más de 50 años, más de medio siglo, no es fácil de superar para las poblaciones, para las culturas. Y Corea del Sur y Corea del Norte han forjado, en algunos casos, formas de entender la vida hasta diametralmente opuestas. Sin duda que de un lado y del otro habrá muchos resquemores, habrá algunas desconfianzas, pero también habrá mucha iniciativa, más bien se necesitará mucha iniciativa para superar esa división que no solo ha sido política, no solo ha sido militar, no solo es económica, ha forjado una separación en muchos aspectos hasta cultural, que ese va a ser un enorme desafío y habrá que ver con qué ingenio, no solo los gobiernos, sino las organizaciones civiles, movimientos de todo tipo sociales y culturales, las propias familias que desde hace décadas quizás no se ven unas a otras, ponen empeño, esfuerzo y creatividad en forjar nuevas relaciones. Y por el otro lado sí tenemos el juego diplomático, el juego de arriba, digamos, la gran política en el cual tenemos estos grandes actores, como de vuelta decía, que tienen mucho para ganar como tienen mucho para perder, pero sin duda la estabilidad de la península coreana es un interés fundamental, primero que nada, para los gobiernos involucrados, Corea del Norte y Corea del Sur, para China, propiamente dicho, para Japón, que muchas veces es un actor muchas veces subestimado, pasado por alto, pero que también tiene su influencia y también tiene su presencia, es un vecino de la región, y para los Estados Unidos. Ahí es donde podemos encontrar quizás más factores de tensión, más factores de choque de intereses, no en el fin del proceso, sino en las formas en las que se lo acentúe. Esto que vos marcabas como pregunta. Quedará por ver una señal enorme que es qué pasos concretos da Estados Unidos respecto de su interferencia en la península y qué medidas propondrá China respecto de una posible apertura o reentendimiento económico y político para ver cuánto tiempo tomará en dinamizarse el proceso de paz y de entendimiento entre las dos Coreas. O sea, estamos hablando de un proceso que es doble y que sin duda requerirá muchísimo tiempo, va más allá de la firma, de un acuerdo, va más allá de una foto o de un encuentro entre líderes. Estamos hablando de un proceso que se dará por abajo y un proceso que se dará por arriba. Un proceso de largo camino. En todo caso, durante estas horas lo que hay es esperanza. Julián, gracias por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. No, el placer es mío. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y regresamos a la mesa para compartir con ustedes más información acerca de eso. ¿Qué viene para estas naciones? Que ya lo hemos visto bien claramente en el informe que precedía el análisis. Era una sola, producto de tantas ecuaciones multifactoriales, digamos, se dividieron. ¿Qué sigue tras la reunión de los líderes coreanos? Aquí entonces se los presentamos. Para el analista internacional Félix Roque, la reunión sostenida entre el presidente de Corea del Sur y su homólogo norcoreano se debe traducir en un avance hacia la reunificación de ambas Coreas. En entrevista para Telesur, Roque aseguró que tras la firma este viernes del acuerdo que sella ese compromiso de ambos gobiernos por avanzar en la desnuclearización, los presidentes deben ir hacia la reunificación de las Coreas y el reencuentro de familias. El analista, que como consecuencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que llevó a la división del territorio coreano tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, recordamos la fecha 1945, recuerda esto: las políticas estadounidenses para frenar el avance del comunismo y la influencia rusa, familias coreanas debieron separarse. Ahí tenemos la información. Lo que viene entonces, tal como también lo ha dicho nuestro invitado durante esta noche aquí en El Noticia, es un largo camino, pero que sin duda llena de esperanza, en particular a ambos pueblos. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia, el Vaticano. En un giro inédito, el Papa Francisco se reúne en la Santa Sede en Santa Marta con víctimas chilenas de abuso sexual de sacerdotes. El antecedente de este caso es un escándalo de pederastia que tiene a la jerarquía católica del país suramericano en el ojo del huracán. ¿Qué efecto tendrá este encuentro? Lo veremos al volver aquí en El Noticia.
Noticia, el Vaticano en un hecho inédito. El Papa recibe en el Vaticano, en la Santa Sede, a las víctimas del cura Fernando Karadima y los escuchará todo el tiempo que sea necesario. Será desde este viernes hasta el domingo. Este caso de pederastia es uno de los más graves de la iglesia chilena. Aquí los detalles. Este viernes comenzaron los encuentros del Papa Francisco con 3 víctimas de los abusos sexuales del ex sacerdote chileno Fernando Karadima. El sumo pontífice recibió a Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo en su casa de Santa Marta, en el Vaticano, donde estarán todos el fin de semana con el fin de que el máximo representante de la Iglesia Católica pueda escucharlos el tiempo que sea necesario. Las reuniones se realizarán de forma individual. El primer turno fue de Murillo, el sábado será de Hamilton y el domingo el de Cruz. Se espera que el lunes se realice una reunión grupal. Mediante un comunicado, el vocero del Vaticano, Greg Burke, indicó que Francisco quiere pedirles perdón a las víctimas y sobre todo escuchar las sugerencias que puedan realizarle para evitar la repetición de semejantes hechos reprobables. Por su parte, los 3 involucrados declararon que esperan que las conversaciones sirvan como aporte para acabar con la cura de abuso y encubrimiento por los obispos en la Iglesia. Esta situación inédita en la historia de la Iglesia Católica surge tras el retorno al Vaticano del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, uno de los mayores expertos en casos de crímenes sexuales en la Iglesia, enviado por el Papa a Chile. Scicluna le entregó a Francisco un informe de 2.300 páginas que contenía 66 entrevistas a las víctimas y a autoridades de la Iglesia chilena. Posteriormente, el Papa reconoció que había incurrido en graves equivocaciones de valoración de los casos de pederastía en Chile. En una clara acusación a la jerarquía de la Iglesia chilena, dijo que la equivocación se debió especialmente por falta de información veraz y equilibrada. En su visita a Chile en enero de este año, Francisco defendió al actual obispo de la ciudad de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos cometidos por Fernando Karadima. El pontífice calificó de calumnias las acusaciones a Barros por falta de pruebas, pese al rechazo de los fieles en multitudinarias protestas. Barros era uno de los discípulos de Karadima cuando éste ejercía en la parroquia del Bosque, un sector de gente acomodada en Santiago de Chile. El sacerdote Karadima fue condenado por la Santa Sede en 2011 por abuso sexual de menores, aunque no se le apartó del sacerdocio, sino que solo se le ordenó pasar el resto de su vida en oración y penitencia. ¿Qué significa esta situación, reiteramos, inédita desde el Vaticano, con el Papa Francisco a la cabeza para el pueblo chileno, para quienes durante tantos años han exigido justicia? Le preguntamos a Paola Dragni. Hola Paola, hablamos de las repercusiones. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Bueno, un completo informe del colega que hace una historia que nos permite dimensionar años de Hamilton, de Cruz, denunciando justamente estos abusos y la Iglesia, particularmente la chilena, ocultándolas del Vaticano. Y esto fue lo que pasó cuando el Papa Francisco estuvo en su visita a principios de este año. Los obispos cuestionados, acusados y denunciados por estas víctimas estaban adentro, en las misas del Papa, y afuera las víctimas que no fueron escuchadas. El Papa Francisco vuelve a Roma y probablemente se da cuenta de estas críticas, se salta a la Iglesia Católica chilena y manda justamente a Monseñor a hacer esta investigación aquí. Y bueno, vimos en el 18 de febrero el envío de esta carta del Papa Francisco donde reconoce el error, dice que los testimonios que fueron recogidos eran espeluznantes, que sentía vergüenza. Eso fue la gran explosión y ahora esta visita que va a ocurrir durante todo este fin de semana y hasta el lunes, y en las próximas ya 2 semanas el Papa Francisco ha citado a todos los obispos chilenos para conversar sobre esta situación. Lo que se comenta es que van a haber destituciones de obispos y hoy justamente entrevistábamos a un teólogo que nos decía que esto sería aún más inédito en la Iglesia Católica, porque cuando se ha retirado algún obispo en alguno de los países donde la Iglesia Católica tiene fuerza, como acá en Chile, se ha hecho de bajo perfil, no como lo que está ocurriendo hoy día. Pendientes entonces, porque además hay una agenda que ya nos estás contando. Esto sería parte de los efectos en caso de que se dé. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Raúl Ferreira. Él es analista internacional, nos acompaña desde Punta del Este en Uruguay. Juan Raúl, buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches, Tatiana. Nuevamente un placer de estar en su programa. Y bueno,
y de poder colaborar con algún aporte a Telesur. Muy Muchísimo. importante los comentarios de Paola y del otro colega. Yo voy a tratar entonces de no repetir. ¿Qué es lo que hace este caso muy paradigmático? La Iglesia ocultó y fue muy cómplice en los casos de abusos de menores, pederastía, etc. Yo creo en lo personal que la razón por la cual renunció, dimitió, abdicó el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, fue, entre otras cosas que lo desbordaron, que él había sido cómplice, sobre todo en la Iglesia de Estados Unidos, del ocultamiento de mucha de esta información. El Papa Francisco inicia su pontificado con una posición muy dura respecto de este tema y con sanciones que ya no tenían precedentes. Pero este caso es distinto. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Lo hace distinto aún a cuando él ve en la Catedral de Santa María Mayor al ex cardenal primado de Estados Unidos, que estaba sancionado en penitencia, y lo ve allí y se acerca y le dice: ¿usted qué hace acá? Hacía 3 o 4 días que el Papa, que es además obispo de Roma, había asumido. Y él dice: estoy cumpliendo con mi penitencia. Le dijo: no, a 2 cuadras de Vía Véneto de la penitencia no. Y lo mandó a un convento de clausura en la ciudad de Belén y le dijo: le va a hacer bien estar cerca de donde nació el Señor, en términos religiosos. Entonces, este Papa ha sido implacable, tanto en los problemas económicos financieros de la banca vaticana, como en quitarle el cardenalazgo y aún someter a la justicia italiana a cardenales que habían ocultado situaciones de abuso sexual. Y en este caso particular, Juan Raúl, déjame te pregunto, porque esto realmente es muy importante dejarlo en claro, escuchar tu análisis. ¿Qué razones habrá tenido el Papa Francisco? ¿Cuáles ves en términos de ese panorama para haber dado un giro? Porque recordemos que en Chile él dijo: no creo en todas estas denuncias, no hay pruebas de ello, y tanto Barros como Caradima lo acompañaron en toda su gira en Chile. Ahora da un giro realmente que es inédito, porque varias de las víctimas se encuentran allí desde este viernes hasta el domingo. ¿Qué habrá pasado? Bueno, Tatiana, eso es lo que hace paradigmático este caso, que no es un caso más de abuso, sino que es el primer caso, sobre todo, no el de Caradima, que bueno, se le mantuvo el sacerdocio, pero se le castigó, se le tiene en penitencia, se le sometió a la justicia, etc. Pero lo que sí es cierto es que el obispo Barros, acusado por la jerarquía eclesiástica chilena, acusado por las víctimas del abuso, etc., el Papa, en una visita a Chile, no desde Roma a la distancia, en su última visita a Chile, sabiendo además el costo que eso iba a tener, lo defendió acérrimamente. Incluso a veces se bajó del papamóvil, se acercó a gente y le dijo: todo esto es una infamia, una calumnia contra el obispo Barros que no tiene absolutamente nada que ver. El día que alguien me presente una prueba, yo hablaré. Bueno, lo que pone en cuestión la credibilidad del Papa en esta situación es que se equivocó muy feo. Lo que en todo caso habla bien de él es que cuando se entera, toma medidas drásticas. En primer lugar, manda al obispo de Malta, como dijo recién Paola, no es mandar a un obispo cualquiera. Él ha estado en las investigaciones más duras y que han tenido castigos más fuertes, incluso el desmoronamiento de algunas figuras importantes y de mucho peso del Vaticano en investigaciones de este tipo. Luego, la Iglesia chilena, el propio cardenal primado de Chile, cuando termina la visita del Papa, dice: qué error más grave que el Papa Francisco no estuviera enterado de todo esto. ¿Y cómo puede ser que el Papa no estuviera enterado de todo esto? Entonces, mi opinión y mi análisis es: creo que hay intereses muy poderosos detrás de Caradima y detrás de todos sus asociados, como
el obispo de Osorno, el monseñor Barros, que ya no cabe ningún margen de duda de que fue cómplice en el ocultamiento de la información. El Papa, yo creo, sí. Sí, Juan yo Raúl. Creo, dime, Tatiana, sí. que fue engañado. ¿Por qué fue engañado? Es la gran pregunta. Claro, ahora, aquí hay sí, déjame te pregunto algo, porque es la necesidad de el reconocimiento, ¿no? De que la Iglesia Católica realmente reconozca todo lo que ha significado tanto dolor para miles y miles de personas víctimas de abuso sexual, víctimas de los sacerdotes pederastas. Esto es una cosa, pero lo otro que también se exige y cada vez con más fuerza, sobre todo cuando el Papa Francisco presenta estos pasos, es cuando pasará a la justicia ordinaria. Ese es un punto fundamental. Sí. El Papa en casos anteriores ha pasado a la justicia ordinaria, tanto por los crímenes económicos como los de abuso sexual. En este caso hubo una defensa desproporcionada con la realidad y que evidentemente no coincide con la posición que tenían los obispos chilenos. Entonces, alguna explicación, yo voy a hacer brevísimamente la mía, tiene que haber, poder estar en el acierto yo u otros, para que algún grupo de interés muy fuerte se encargara de que el Papa no supiera y que espontánea y legítimamente defendiera a quien era indefendible, ni siquiera por la propia Iglesia chilena. Entonces, yo creo que acá hay grupos de intereses económicos muy fuertes que operan en el Vaticano, muy fuertes. Yo invito a todos los televidentes de Telesur que busquen, no quiero dar nombres, pero hay dos redes importantes de búsqueda, Google y Yahoo, ¿verdad? Y todas están puestas ahora en cuestionamiento por el tema de los monopolios, el manipuleo de información, etc. Yo invito a que la gente ponga Cadima, Monseñor Barros, visita del Papa a Chile, en ambos buscadores, y verán que en uno de ellos no aparece ni siquiera una información de la visita del Papa a Chile. Eso, perdón que lo diga con esta crudeza, eso es plata. Ese silencio es comprado. Y esos grupos de interés tan poderosos, en los cuales yo personalmente vinculo directamente al Opus Dei, son los que rodearon al Papa de una desinformación que le hizo cometer un error. Ese error podía tener dos caminos: o continuar con él y terminar en una ruptura con la propia Iglesia chilena, o asumir, como hizo el Papa en la carta que recién mencionaba Paola, a los obispos chilenos, que se equivocó y que él quiere tener todas las pruebas. Él en Chile dijo esta frase que es muy importante, dijo: una sola información contra Monseñor Barros y yo lo destituyo. Y ahora está abrumado de información y yo creo que lo va a destituir. ¿Y crees No entonces, Juan Raúl, crees que se va, con esto te despido, te pregunto, esta última reflexión sin duda es muy importante, se abre así esta caja de Pandora que ha ocultado de manera permanente, no me refiero solo a Chile, sino a todo el continente, Estados Unidos, distintas naciones de Europa, con este accionar del Papa Francisco? Yo creo que este es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre donde el Papa, en la carta que refería Paola, que le manda a los obispos chilenos, les dice: la Iglesia tiene que sentir mucha vergüenza, pero yo además, personalmente, tengo que pedir perdón. Recibe a las víctimas que se había negado a recibirlas. Nombra al más duro de los investigadores para investigar. Yo creo que este es un punto de quiebre muy importante. Y termina con un tema que vincula no solamente a la Iglesia Católica de Chile con el Vaticano, sino a los estados que tienen relaciones diplomáticas. Escribe, como recién se definió, el Papa una carta anunciando que va a pedir perdón públicamente por su equivocación, pero además ayer el presidente Piñera, esto es muy interesante, lleva el tema al plano diplomático y dice que esa manifestación del Papa mejoraría enormemente las relaciones de Chile como Estado y la Ciudad del Vaticano como Estado, no como religión, diplomáticamente. Creo que ahí está la clave de que el Papa fue engañado, que es muy fácil identificar los intereses económicos
no se trataba de defender a algunos sacerdotes para defender a la Iglesia como institución, porque eso no lo ha hecho en otros casos el Papa. Acá hubo el movimiento de un grupo de extremo poder dentro de la Iglesia, sobre todo poder económico, que es el Opus Dei, que falseó y que desinformó al Papa a tal punto que el Papa terminó desautorizado por el Cardenal Primado de Chile. Y aquí con esto te despido, que será un asunto de una próxima conversación, de un próximo análisis, Juan Raúl, es la seguridad del Papa Francisco. Cuando todo esto va destapándose, muchos se preguntan cuánto más tiempo vivirá por su propia decisión como máximo jerarca de la Santa Sede del Vaticano, el Papa Francisco. Cada paso que da en la dirección positiva pone ese tema en la cabeza de todos nosotros. Exactamente. Muchas gracias, Juan Raúl. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Y al volver, nuestro segundo tema con una arista bien definida. Es noticia palestina. 3 muertos, 600 heridos por balas de tropas israelíes en la quinta marcha del retorno. Desde hace más de un mes, el 30 de marzo para ser exactos, comenzaba esto cada viernes, el mundo asiste a una masacre que nadie la detiene. Por eso nos preguntamos en qué parte de Oriente Medio están los palestinos que anhelan volver a su tierra y por qué esa trágica resistencia. Lo veremos al volver aquí en Noticia. En noticia palestina, Israel sigue disparando contra palestinos desarmados en la Franja de Gaza. Este viernes, las autoridades confirmaron la muerte de 3 más que se suman a la decena de fallecidos, que lo único que han hecho es manifestarse. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU exhortó a Israel a rendir cuentas de responsables por estas muertes. Fuerzas militares israelíes siguen masacrando al pueblo palestino. Este viernes, el portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza confirmó la muerte de 3 palestinos producto de los disparos de las fuerzas israelíes. Entre los fallecidos está el reportero gráfico Ahmad Abu Hussein. Ahmad fue blanco de una manera directa e intencional. Las últimas fotos tomadas por su cámara fueron para un grupo de trabajadores médicos que trasladaban a un manifestante herido desde la línea. Él amplió para documentar el evento. Ahmad era fuerte, no temía la confrontación con la ocupación israelí, no temía sus balas y sus crímenes, pero eventualmente la ocupación quería ocultar la verdad. En las últimas 4 semanas, la lista de fallecidos es de al menos 42 y el número de heridos asciende a 5.500, entre los que se cuentan 233 niños. Ante este drama, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Syed Ra al-Hussein, mediante un comunicado, instó este viernes a Israel a asegurar la rendición de cuentas de los responsables de las muertes. Cada semana somos testigos de casos en los que se emplea la fuerza letal contra manifestantes que no portan armas, no representaban una amenaza inmediata a las fuerzas de seguridad israelíes. Eso puede constituir homicidio intencionado. La pérdida de vidas es deplorable y el elevado número de heridos causados por munición real solo confirma la percepción de que se ha recurrido a la fuerza excesiva contra manifestantes, no solo una vez, sino 2 y más veces. Syed también denunció que 4 niños han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes, 3 de ellos con una bala a la cabeza o el cuello. Aseguró además que las muertes causadas por el uso excesivo de la fuerza violan gravemente el 4º Convenio de Ginebra. El ataque sionista contra el pueblo desarmado palestino comenzó el 30 de marzo, cuando estos realizaban una protesta conocida como la Gran Marcha del Retorno, que simboliza la lucha de los cientos de miles de ellos que han sido expulsados de sus hogares y como reclamo de su territorio natal usurpado desde 1948. Según ACNUR, los palestinos que viven como refugiados producto de la invasión sionista ascienden a más de 5 millones. Entre los campos que albergan más refugiados están los de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Egipto y Jordania.
La grave crisis sanitaria, educativa y de otros servicios públicos que viven los palestinos bajo esta condición se ha intensificado luego que Estados Unidos anunciara la retención de $65 millones de los 125 que entregaba a la ONU como ayuda para estos refugiados. Así vamos con el análisis. Saludamos a Anwar Makhlouf, abogado, director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile. Nos acompaña desde Santiago. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias de Telesur. Muy buenas noches. Un gusto especial para todos. A usted gracias por acompañarnos. Primero quiero pedirle que nos ayude a entender qué significa esta zona donde se realizan estas manifestaciones y donde hemos visto cada viernes que han muerto más de 40 palestinos y hay miles y miles de heridos. Según el Ministerio de Salud de Palestina son más de 5.000. Sí, primero debemos entender, por supuesto, qué es lo que es Gaza, como tú bien preguntas, qué es lo que es esta zona, cómo se compone y quiénes viven allí. En unos días más estaremos conmemorando 70 años del inicio de la Nakba, conocida por la catástrofe palestina, la que da inicio al exilio, la que da inicio al desplazamiento, la que da inicio a la expulsión de los palestinos de sus territorios, con la creación del Estado de Israel, que hace desaparecer del mapa más de 500 aldeas y expulsa a 700.000 personas, que constituían alrededor del 70-80% de la población palestina de entonces. Gran parte de esta población se convierte en refugiados, como bien decía la nota, principalmente Jordania, Líbano, Siria, Egipto y la Franja de Gaza. Es decir, primero, los habitantes de la Franja de Gaza son personas que son refugiadas, que han sido desplazadas de sus lugares de origen. ¿Por qué se manifiestan? Se manifiestan en el marco precisamente de esta conmemoración de la Nakba, y la han llamado la Gran Marcha por el Retorno. Gran Marcha por el Retorno porque ellos anhelan, hasta el día de hoy, volver a sus hogares de los cuales ellos fueron expulsados, y que hoy día es Israel. Esto es un anhelo que se ha materializado a través de la resolución 194 de Naciones Unidas, que indica que Israel tiene el derecho a dejar volver, el deber, perdón, de dejar volver a estos refugiados palestinos, a todos los refugiados palestinos, o en su defecto ser indemnizados. Israel ha hecho caso omiso a esta resolución de Naciones Unidas, la resolución 194, así como al derecho internacional en general. Por lo tanto, los que se están manifestando hoy día son refugiados palestinos que viven en la Franja de Gaza. Recordemos, una Franja de Gaza asediada, bloqueada, es el lugar más densamente poblado del mundo, una Franja de Gaza destruida y masacrada en diversas ocasiones, 2008, 2009, 2012, 2014, la última vez, y hoy día nuevamente estando en el ojo del huracán, como se dice, siendo atacada premeditadamente por francotiradores israelíes. Anwar, y este es un punto que quiero también destacar contigo y analizar, profundizar. Quedan varios viernes, han dicho los mismos referentes que convocan esta movilización allí en la Franja de Gaza, en esta zona fronteriza. ¿Cuántos más muertos entonces veremos ante lo que el mundo asiste, pero resulta que pues no hace nada, salvo lo que hemos visto que ha dicho durante esta jornada algún alto referente, representante de la Organización de Naciones Unidas, pero nada detiene a Israel? La pregunta es, espero no ser incorrecta, pero te pido que me entiendas, si no hay otra forma de protestar para no ser blanco de este nivel de ataques y de agresión. Primero recordemos que el derecho a manifestarse es un derecho consagrado en la legislación internacional. Parece que el único pueblo en el mundo que se manifiesta pacíficamente y es atacado premeditadamente por un ejército de ocupación israelí es el pueblo palestino, y como tú bien dices, el mundo no hace absolutamente nada más allá de condenas, más que de condenas, declaraciones de condena, pero sin que existan sanciones. Hoy día algo se hablaba en Naciones Unidas durante estos días sobre ver la alternativa de un embargo militar contra Israel o ejercer sanciones concretas en contra de Israel, que la comunidad internacional haga algo. Es el único Estado en el mundo que lleva 70 años violando resoluciones de Naciones Unidas y de organismos internacionales sin que el mundo haga absolutamente nada. Pareciera ser que Israel está por sobre la ley y la comunidad internacional simplemente no se atreve a hacer nada. Los palestinos tienen el derecho a manifestarse y van a seguir manifestándose en contra de las políticas violentas de ocupación del Estado sionista, que
cumple 70 años vulnerando los derechos más básicos de la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. La responsabilidad de los refugiados palestinos que hoy se están protestando son responsabilidad de Israel, no de otra persona ni de otro Estado. Por lo tanto, ellos anhelan volver a sus hogares de los cuales fueron expulsados. Y ese es el fondo del asunto. Ese es el fondo del asunto, esa es esa resistencia trágica que hemos planteado para la arista de noticia a la que contamos, pero que evidentemente la conclusión es que ante la comunidad internacional pues nada sucede. Anwar, gracias por este análisis, por esta reflexión más bien. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted y esperemos que Palestina pueda vivir como cualquier nación y como cualquier persona en el mundo en un Estado libre, soberano, independiente y en el cual se respeten sus derechos humanos básicos. Pues que así sea, ese es el anhelo de millones y millones en América Latina y en el mundo. Es una causa a la que Telesur permanentemente le hace seguimiento. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Recuerden nuestra próxima cita, lunes 8:30 de la noche hora local, aquí en Caracas, en Venezuela. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta entonces.